Jacobo del Castillo, El film justifica los medios. Vamos a estar conversando un rato, tanto con Juan Jacobo, el director, como con Ingrid Bolívar, profesora del Departamento de Ciencia Política. Yo soy Carlos Ramírez, también profesor del mismo departamento. Y vamos a estar los tres pues charlando en un conversatorio en torno a esta obra de Juan Jacobo, que desde el punto de vista sin duda de la historia, de la ciencia política y la sociología, tiene pues mucho que aportar. Entonces, bienvenida Ingrid, bienvenido Juan Jacobo. No sé si quieran decir algo de presentación. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta discusión del material. Juan Jacobo, Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo desde México. Chévere eso, pues que quede consignada esta conversa en otras plataformas eventualmente para todas las estudiantes que quieran ver la película en plataformas digitales o eventualmente en otros espacios de proyección, porque creo que la conversación es muy interesante, sobre todo para gente que asiste a este tipo de carreras. Vale, bueno, gracias a los dos. Entonces, no sé, pues yo tengo una serie de comentarios, pero pues preferiría que Ingrid, si tú quieres, pues arranques o como No, tú arranca decides. tú. Arranco yo, listo. Sí, Bueno. como habíamos pensado. Vale, vale. Bueno, entonces, tengo pues algunas observaciones generales sobre el trabajo de Juan Jacobo, ¿sí? Lo primero que tengo que decir es que pues, yo inscribiría el film justifica los medios, o más bien el periodo, digamos, al cual alude el film justifica los medios, en torno también, digamos, a una tendencia, yo diría que global de cine militante en los años 60 y 70, ¿no? Es el mismo periodo, digamos, en que Godard o Chris Marker o la Unidad Fílmica Palestina están, digamos, produciendo cine político y cine militante, y esto, digamos, es un eco en Colombia de un proceso, digamos, mucho más global de repensar el cine desde esa perspectiva. Dicho esto, yo creo que es importante también pensar que lo que está de por medio también en ese cine de los años 60, 70, como el que hacían, digamos, Marta Rodríguez o Carlos Álvarez, pasaba en últimas también por una reconcepción de la lucha política, ¿sí? Que si lo ponemos en términos marxistas, digamos, habría que entenderlo como una lucha por la hegemonía, ¿no? Entonces, ahí sí creo que la alusión a Gramsci es importante, porque pues, las luchas por la hegemonía son últimas luchas por los imaginarios, ¿sí? Son luchas en torno a formar consensos, como diría Gramsci, moral e intelectuales, ¿sí? Y eso significa que el ámbito de la cultura y el ámbito, digamos, de la significación se vuelve, digamos, objeto de lucha política, ¿sí? Me gusta, digamos, una de tantas, de varias definiciones que ofrece Terry Eagleton en su trabajo sobre ideología. Él dice que la ideología es el cruce entre el universo de los signos y el poder, ¿sí? Y creo que eso vale también, digamos, para las imágenes como parte de ese universo de signos, ¿sí? Y lo que se plantea entonces es que la lucha de clases es también, digamos, una lucha cultural, es una lucha por conquistar, digamos, también la representación de qué es lo público, de cuáles son los conflictos relevantes, etcétera. Y en ese marco, digamos, es que pues establece, y así lo formulan, digamos, pues varios de los cineastas abordados en el documental, pues la contraposición, digamos, entre el cine oficial, que ellos también a veces llaman el cine industrial, ¿sí? Y lo que Carlos Álvarez en algún momento llama, digamos, como la contrainformación, ¿no? Que es el cine militante, que pues plantea, digamos, como una visión de mundo, que es un término muy gramsciano, alternativa, ¿sí? Ahí recuerdo también, digamos, en ese marco, y creo que también es parte, digamos, como de la misma época. De hecho, hay un texto de Carlos Álvarez que creo que hace ilusión a ese otro de Solanas, ¿sí? Donde él distingue, digamos, entre tres cines, ¿no? El primer cine, que sería un poco como el cine oficial, ¿no? El segundo cine, que sería un cine de autor, pero digamos más pesimista, más existencialista, y el tercero sería el que ellos reivindican, ¿sí? Un cine popular, nacional, antiimperialista, ¿sí? Y creo que esas distinciones, digamos, pues muy de la época, pues resuenan también en lo que se estaba haciendo en Colombia en el momento, ¿sí? Ahora, creo que de la mano de ese trabajo de repensar el cine,
aparecen también tanto nuevas formas de producción cinematográfica como de circulación de bienes culturales, ¿no? A la vez, digamos, que nuevos temas, ¿no? Entonces también hay, digamos, una renovación del temario en la medida en que se vuelve importante, por ejemplo, hablar del trabajo infantil, de la movilización estudiantil, de las guerrillas, ¿sí? Entonces eso se empieza, digamos, a visibilizar, y ahí, digamos, hay un primer trabajo político, como hacer visible, digamos, lo invisible, ¿sí? Y de la mano de eso, y creo que también eso está pues muy presente en el documental de Juan Jacobo, hay también una cierta reivindicación de la cultura popular, ¿no? Y por eso, digamos, también aparecen muchas imágenes, no sé, de carnavales, de conciertos, de saltimbanquis, ¿sí? Como la cultura popular, digamos, aparece también ahí muy presente, y pues creo que eso va de la mano también pues de una cierta reivindicación pues como de los contextos culturales también nacionales. Ah, eso, digamos, frente a que aparece que en otros tipos de cine no aparecía. Y de la mano de eso creo que surge también no solo, digamos, unos nuevos temas y unos nuevos contenidos, sino una nueva, digamos, como inserción del cine como medio en el espacio social, ¿sí? Y eso pasa, digamos, entre otras cosas, por una nueva relación con el público, ¿sí? Entonces, digamos, el público ya no es, digamos, el gran público que va como espectador a un cine, sino el público aparece como un co-creador, ¿no? En últimas, eso lo dice en algún momento Marta Rodríguez en el documental cuando habla de su trabajo con comunidades indígenas y con la movilización indígena, y dice que pues el documental que ella hizo se editó conjuntamente con ellos, luego de un material de base de 3 horas, ¿sí? Entonces, digamos, eso va de la mano también, además pues no es casual porque pues Marta Rodríguez pues tuvo contacto con Fals Borda y con Camilo Torres, es como el mismo combo y el mismo espíritu de época, y pienso, digamos, en la investigación de acción participativa, que de alguna forma es también como un eco de ese tipo de visiones en las ciencias sociales, ¿no? Aquí, digamos, es en la forma de producir cine, otros en la forma, digamos, de metodologías de investigación social, pero lo que está de por medio, digamos, es la idea de que no hay, digamos, como seres humanos que sean únicamente objetos de investigación, sino que los seres humanos son también sujetos, digamos, de investigación. Lo segundo, digamos, es que el público aparece, digamos, no solo como espectador pasivo, sino que el propósito también, digamos, del cine es generar una autorreflexión, ¿sí? En última se trata, digamos, de que la gente se vea a sí misma haciendo su vida cotidiana y desde ese punto de vista pueda adoptar una distancia crítica frente a sus propias prácticas, ¿sí? Y ahí habría algo que uno también podría describir en el lenguaje de Gramsci como de catarsis, ¿no? Que es, digamos, como el paso de clase en sí a clase para sí, como hacerse consciente, digamos, de lo que uno objetivamente es, ¿sí? Y eso creo que está, digamos, muy de por medio, digamos, en este cine militante. Tercero también es la aparición de circuitos de distribución alternativos, entonces esto no va dirigido como a los grandes teatros, ¿no? Sino va dirigido más bien pues, al cine de barrio, al cine que se proyecta, digamos, en ciertas comunidades, a proyecciones a veces clandestinas de cierto material, y eso pues cambia, por supuesto, digamos, la forma en que el cine se inserta, digamos, en el contexto social. Sumado a eso, y pues también haciendo alusión a lo que decía antes, digamos, de la tripartición de Solanas, ¿sí? Desaparece que también la idea de autor, ¿no? O se debilita la idea de autor. En última son los colectivos, las comunidades, digamos, las que tienen el protagonismo. La idea de autor sería como un residuo de una mentalidad pues, burguesa, individualista, que aquí debería entonces desaparecer. Otro elemento, digamos, que tienen, digamos, en común y que tiene que ver también con el tema el rol también de las artes en general es que aquí se rechaza la idea, digamos, de un cine por el cine, o si uno quiere poner esos términos, de un arte por el arte, ¿no? De hecho, Marta Rodríguez en el documental en algún momento dice algo así como que lo que hacía Luis Ospina era eso, ¿no? Pues como a él le encantaba el cine y se encarretaba con eso, pero que no era cine político, ¿no? Entonces, y ella pues sí reivindica eso, y lo que va de la mano, digamos, con esa crítica que siento, y pues Juan Jacobo me dirá más adelante si es cierto, que en el documental de alguna forma siempre aparece una tensión como entre el cine que se hacía en Cali y el de Bogotá, ¿no? No sé si eso usted hay un poco de por medio, sí sentí que hay a veces como pullas de parte y parte, de hecho no sé si agarrando pueblo también se da como una puya de regreso, ¿sí? En fin, pero bueno, a lo que iba era que aquí se rechaza un poco la idea como de un arte puro, que sería, digamos, un cine puro, que además, digamos, también va muy de la mano con cierta
estética marxista donde se rechaza el tema de la autonomía del arte. Digamos, el arte no es un espacio autorreferencial, sino el arte pues, sirve para algo, es un medio para, ¿sí? No es un fin en sí mismo, ¿sí? Podría argumentar eso desde Lukács, desde otros autores, digamos, que van en la misma línea. Y el cine aquí en la medida, digamos, que no es un fin en sí mismo, producir cine, es también, digamos, una herramienta de conocimiento, una herramienta de conocimiento que tiene un propósito de transformación social. Entonces también de la mano de eso, pues no se trata aquí, digamos, de hacer un cine bonito. De hecho, digamos, en el documental y en algunos textos, digamos, de los cineastas entrevistados aparece eso como una especie como de antiesteticismo, digamos, como no claudicar ante la imagen bella, ante la escena súper bien montada, ¿sí? Sino más bien lo que se trata, digamos, es de generar una reflexión racional, ¿no? Sobre ciertos procesos sociales, y la idea de la belleza de las imágenes pasa a un segundo plano, aunque pues igual también hay salvedades, ¿no? De hecho, en el documental aparece, pues, en el de Chircales, cuando Marta Rodríguez dice que tomó una escena de la Atalanta de Jean Vigo y que no sé qué. Bueno, ahí también hay, digamos, de alguna forma una concesión a la belleza, ¿sí? Y de la mano, digamos, de eso, de pensar el cine como herramienta de conocimiento, también la cuestión de el cine como una herramienta para desenmascarar, digamos, las ilusiones y para mostrar la realidad tal como es, ¿no? De hecho, Godard en un manifiesto, digamos, de la misma época, como en 1970, dice cosas, digamos, en esa dirección. Esa es la función del cine, ¿sí? Y eso va de la mano, pues, con varias estrategias, digamos. Una, mostrar lo que normalmente no se ve como en su inmediatez. Entonces, darle, digamos, el micrófono y la cámara a los campesinos, a los obreros, a las prostitutas, es, digamos, un camino al respecto. Y otro camino sería lo que podríamos llamar como una dialéctica de la imagen, ¿no? Que lo que busca, digamos, en contraposición a esa primera vía, es componer y recomponer las imágenes de tal forma, digamos, que surjan nuevos sentidos a partir de esa relación, lo cual, digamos, es pues, un principio básico del cine, del cual Einstein o Bertov, digamos, estaban también pensando, pues, como con sus diferencias, la lógica del cine, y que en el contexto, digamos, de esta época, con el fin como de también de desestructurar ciertos códigos, digamos, visuales. A eso apelan, digamos, Godard o en Alemania Alexander Kluge, a la hora, digamos, de pensar cómo salir del cine burgués y pensar, digamos, un cine alternativo. Eh, pues, también de la mano de esa dialéctica de la imagen, pues hay estrategias, digamos, de distanciamiento. Entonces también una apelación a Brecht, a ese efecto de distanciamiento. Hay también, digamos, el tema de la autorreferencialidad del cine, como desnaturalizar, digamos, la idea de que hay una visión inmediata y directa de la realidad, sino mostrar también cómo el cine es hecho y eso que sea parte, digamos, también del propio proceso, digamos, de armar las películas, como desmontar la ilusión referencial del cine y mostrar más bien cómo el cine construye, digamos, una cierta noción de realidad. Y eso es, en últimas, todo parte de una forma de desenmascarar, pues, las estrategias ideológicas del cine oficial. Ahora, creo que el documental de Juan Jacobo no solo hace alusión, digamos, a estas, digamos, metodologías y estos estilos, digamos, de hacer cine, sino que el mismo documental de alguna forma los reproduce. Es decir, siento que el documental no es solo un documental sobre el cine militante, sino en parte también es un documental de cine militante, ¿sí? Y lo digo porque, pues, hay al menos tres elementos en torno a los cuales yo diría que esas estrategias que acabo de mencionar se reproducen en El film justifica los medios, ¿sí? Lo primero, el rechazo como de la ilusión referencial. Solo que aquí, digamos, eso iría por medio en la medida en que se trata de hablar del conocimiento histórico y de cómo la realidad histórica, aquí lo que aparecería es que no podemos tener un conocimiento directo del pasado. Solo podemos tener un conocimiento de las imágenes del pasado, que igual son interpretaciones de algo que alguien dijo. Pues nunca hay, digamos, un conocimiento inmediato, sino siempre un conocimiento mediado, ¿sí? Solo podemos conocer la historia a través de los signos fragmentarios que nos dejó la historia, y no hay, digamos, ninguna forma de acceder a ese pasado en sí mismo sin esa mediación. Entonces también hay como un rechazo de cualquier realismo ingenuo, que en cierto cine militante, en el cine militante más autorreferencial, más reflexivo, más Godard,
que siento además que está muy presente, digamos, en el film Justifica los medios, aquí también, digamos, surge, ¿sí? Lo segundo es que también hay distintas estrategias, digamos, de desnaturalización, ¿sí? Lo primero, no sé, pues el uso como de viñetas, ¿no? Que aparecen comentarios que explicitan, digamos, algunas de las tesis, las ideas, o que de alguna forma sirven como editorial de lo que se está mostrando visualmente, ¿sí? Además de que eso genera también un efecto de distanciamiento que, sí, una línea pues como muy Brecht. También, no sé, el hecho de que hay una secuencia en la cual aparece una cámara grabándose a sí misma en un espejo roto, ¿sí? Pues siento también ahí que hay una dimensión también autorreferencial sobre el propio documental, ¿sí? Y sobre pues, su función de verse, digamos, a sí mismo, ¿sí? Está también, digamos, el hecho, y a eso lo diría yo antes con la idea del cine como un código que depende de las relaciones entre imágenes y no imágenes aisladas. Y pues todo el documental está hecho en últimas pues todo se centra en el montaje, ¿no? Y pues en últimas el material filmado directamente es más bien poco, casi todo pues es material de archivo visual y archivo sonoro, que además se me hace, digamos, que el archivo sonoro es clave, digamos, en el trabajo de discursos, de sonidos de emisoras, de canciones de la época, ¿sí? Y además creo que entre otras, esos paréntesis, digamos, el sonido es supremamente central, es central, digamos, en la construcción del documental, porque no es solo, digamos, como música de fondo, de hecho no es acompañamiento, es un protagonista en realidad, digamos, de todo el documental, porque además en ciertas partes la relación que hay como entre el sonido y la imagen es un poco disruptiva, digamos, no es como reforzar y darle, digamos, un sonido que redunde con lo que se está mostrando, sino es un sonido que a veces choca y rompe con la imagen. Entonces creo que también eso es parte también pues de una técnica de montaje que busca pues, generar relecturas de las imágenes que ya se conocían, ¿sí? Y eso, digamos, pues va muy en la línea, digamos, pues de esa práctica cinematográfica a lo Kluge o a lo Godard, que además se basa mucho también en la citación. En últimas, digamos, todo el documental son citas visuales, ¿sí? Pero citas, digamos, que al componerse, digamos, de una forma alternativa, pues originan nuevas formas de sentido, ¿sí? Y lo último, digamos, que también creo que es parte de la técnica del documental es, o más bien de la continuidad entre el documental y el tema del documental, es que pues muestra lo invisible, o ya no es mostrar lo invisible aquí, pues que aparezca entonces situaciones de pobreza o de explotación, etcétera, sino el mostrar lo invisible es mostrar justamente ese cine que la mayoría de los colombianos no conoce o no conocíamos, ¿sí? Y es, digamos, darle visibilidad a eso que en cierta narrativa oficial quizás del cine colombiano había quedado por fuera. Entonces, en ese sentido, digamos, de técnicas de desnaturalización, de rechazo a la ilusión referencial, de mostrar lo invisible, pues hay una continuidad, digamos, con lo que ese cine militante hacía. Ahora, sobre esa base yo me plantearía, digamos, 3 preguntas y ya con esto cierro. Lo primero es, y pues mi comentario tiene un contexto muy particular, y es, hay unas anotaciones que hace el historiador, además pues lo digo porque pues usted, Juan Jacobo, es historiador, François Furet, en torno a las historias del cine de Godard, ¿sí? Y él más o menos lo que le dice Furet a Godard es como, sí, pues muy interesante y pues fascinante, digamos, lo que usted crea ahí, pero hay, digamos, en esa recreación del siglo XX que aparece en las historias del cine de Godard, en últimas hay, digamos, como una mirada aún demasiado entusiasta sobre los mitos visuales que creó el siglo XX a través de sus ideologías políticas, del fascismo, del comunismo, es decir, como que se conserva, digamos, un entusiasmo sin suficiente distancia frente al encantamiento que produjeron en cierto momento estas imágenes y su capacidad movilizadora, ¿sí? Eso es más o menos lo que le dice Furet a Godard. Y pensando, digamos, en eso, ¿sí? Yo también me preguntaría si podemos aún conservar pues, esa mirada un poco cándida, ¿sí? Sobre el cine militante de los 60s, cuando pues, hay una historia detrás que ya nos permite mantener, digamos, la perspectiva que
tenían, no sé, pues Marta Rodríguez o los demás en los años 60. De alguna forma, esos mitos vienen también acompañados, digamos, con situaciones dolorosas, con violencias que no aparecen, digamos, en esa reflexión histórica, ¿sí? Entonces eso queda de alguna forma como fuera de foco, ¿sí? Y me pregunto si de alguna forma el documental no termina de alguna forma, sí, preservando el entusiasmo inaugural de esas imágenes cuando quizás estamos en un contexto en el cual tocaría tomar más distancia crítica frente a ellas, ¿sí? Lo segundo es que el documental de alguna forma es un homenaje, pero también es una reivindicación del cine militante, ¿sí? Entonces, lo que yo me preguntaría es si podemos aún hacer cine militante o al menos tener continuidad con ese cine militante colombiano en un contexto, digamos, pues, a mi juicio, radicalmente distinto. Radicalmente distinto porque al menos por dos, sino más motivos. Primero porque mucho de ese cine, y pienso no solo en Colombia, sino en Godard, por ejemplo, tiene algunos supuestos, en últimas anclados en cierta lectura del marxismo, ¿sí? Sobre la realidad social que no necesariamente tenemos que abandonar, pero que inevitablemente tendríamos que problematizar, ¿no? Yo de alguna forma siempre está por medio una distinción como entre la apariencia y la realidad, que por ejemplo en las distinciones que ellos hacen, pues Álvarez y demás, aparece también como entre el cine de ficción y el cine documental, entre el realismo, el idealismo, el realismo digamos, proletario y el idealismo burgués, etcétera, ¿sí? Aparece también muy de por medio una cierta visión del desarrollo y el subdesarrollo mediada por la teoría de la dependencia, aparece una visión de la política mediada por la lucha de clases, aparece una contraposición, digamos, entre una visión como sensiblera y emotiva, digamos, del rol del espectador y otra visión, digamos, más racionalista, ¿sí? Entonces, me pregunto si una vez esas distinciones de alguna forma se quiebran o resultan problemáticas, se puede mantener, digamos, un cine que conserve ese mismo espíritu, ¿sí? Además, cuando quizás el límite entre el cine oficial y el cine, digamos, no oficial, el cine alternativo, el cine de intervención, no sé cómo quiera llamarse, ¿sí? Pues quizás ya no es tan transparente, ¿no? Puede haber que haya películas mainstream que pues sean, digamos, muy críticas y cosas, digamos, más alternativas que no lo sean tanto. Entonces, creo que son distinciones que para nosotros ya se vuelven un poco problemáticas y que creo que en el documental esa caducidad de algunas de esas distinciones pues no aparece, digamos, con protagonismo. Y de la mano de eso, con la pregunta de trasfondo de si podemos seguir haciendo cine militante, está la idea de que pues todo ese cine al final estaba muy alimentado por la idea o el mito de la revolución, ¿sí? Y por la idea también, digamos, de un ideario de cambio radical, también de alguna forma con pues, una idea, cierta idea de progreso detrás, de progreso moral, de progreso político, ¿sí? Pero esa perspectiva, pues creo que ya no la podemos tampoco conservar. Y por eso me parece que no es casual que el documental reivindica el cine militante, pero lo hace de tal forma que lo que termina siendo relevante es su rol para la memoria, ¿sí? Su rol respecto al pasado, a la recuperación de ciertas imágenes del archivo, ¿sí? Y no ya, digamos, lo que contiene, digamos, como de futuro posible y de expectativa, digamos, de transformación. Entonces, termina siendo una especie como de no sé, pienso en la historia de autores marxistas contemporáneos, por ejemplo, en Enzo Traverso, donde aparece, digamos, una idea de marxismo muy ligada a la melancolía, al pasado, obviamente con referencias a Walter Benjamin, ¿sí? Y creo que eso aparece, digamos, un poco en el documental, y por supuesto, eso no está mal, además uno podría decir que en el pasado hay también como potenciales utópicos inexplorados, en fin, pero a lo que voy es a que este cine, hecho, la repetición o la continuación de ese cine militante colombiano ya no cuenta, digamos, con un horizonte de futuro viable, y la pregunta que se abre es, si no tenemos ya el imaginario de la revolución, si no ya creemos en el progreso, ¿cómo conservar un poco esa herencia? ¿Sí? ¿Cómo le damos continuidad a eso bajo esas nuevas condiciones? ¿Sí? Entonces, bueno, me alargué más de la cuenta, pero pues esos son mis comentarios y pues Ingrid tiene la palabra. ¿Yo? Bueno. Pues me parece muy interesante escucharte, Carlos, y ahora escucharemos a Jacobo también, porque digamos el tipo de lectura que yo hago del documental
se centra en en aquello a lo que te referías como el rechazo a la ilusión referencial, pero el volver entonces a ver qué tipo de conocimiento podemos construir con esas imágenes del pasado, ¿sí? Tal vez por mi experiencia trabajando sobre la historiografía del Frente Nacional y sobre la manera como hemos hablado de esas décadas, siento que con el material de Jacobo, con la manera como Jacobo articula esas distintas imágenes y hace que se descoordine lo que vemos en las imágenes con lo que oímos, ahorita que hablabas del archivo también sonoro, yo siento que me he sentido interpelada para revisar qué es lo que creo que sé de los años 60 y 70, qué es lo que creo que sé de cómo fue la movilización social, qué es lo que creo que fue el movimiento estudiantil. Entonces, por supuesto, no se trata de caer en ese realismo ingenuo, pero sí de poder volver a ver en esas imágenes que detecto de quiénes eran esos jóvenes, por ejemplo, y cómo la idea que tengo de joven hoy y de movimiento estudiantil hoy discrepa de los jóvenes que nos muestra Carlos Álvarez o de los jóvenes que podemos ver que se ven mucho más grandes, mucho más serios, mucho más adultos. Entonces siento que mi aproximación al documental es más en esa clave, en la clave de cómo esas imágenes desestabilizan lo que yo había creído de unas décadas y cómo esto que yo había creído de unas décadas fue elaborado a través de un tipo de fuentes más, de un tipo de historiografía un poco más documental, no documental, más institucional. Entonces mi lectura se ha concentrado en eso, en cómo es que aquí veo a una generación que he rastreado por en otras instancias, es la misma generación del movimiento estudiantil que he seguido en Cali 71, es la misma generación de los futbolistas y encuentro que entonces como generación se están inventando un oficio. Me gusta verlos a ellos inventándose el oficio de cineastas, enfrentando el tener que volverse toderos y hacer todo en las condiciones técnicas, en unas condiciones técnicas que pueden ser muy adversas, y los veo haciendo lo que están haciendo los futbolistas, inventándose un oficio, haciendo lo que están haciendo los periodistas, inventándose también cómo ser periodistas. Entonces, el film Justifica los medios me ha puesto a pensar en la construcción de oficios por parte de generaciones jóvenes en la Colombia de los años 60 y 70, y cómo en la lectura que predomina del Frente Nacional, de la represión política, no había, o yo no había leído, o no he leído, como análisis estructurales de esa transformación social en términos de aparición de nuevos oficios, aparición de nuevas prácticas y cómo esas prácticas pueden o no politizarse. ¿Sí? Eso me ha interesado y me ha parecido muy, muy potente como primera reacción a lo que dices. Otra cosa que me llama mucho la atención, bueno, mencionaste muchas cosas en las que estoy de acuerdo y no podría profundizar más allá de lo que has dicho tú, pero hay una cosa que dice Jorge Silva a la que no aludiste y que a mí me parece profundamente cautivadora en el documental. Cuando Jorge Silva recuerda que la sumisión a la organización en la que estuvieron muchos de estos militantes hizo, dice él, que varios niveles de la realidad quedaran abandonados. Ahí, en ese señalamiento yo encuentro una gran potencia porque nos deja ver cómo efectivamente esa producción visual estaba siendo parte de una lucha política y de una lucha organizativa, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el grupo de Cali, por otro lado el grupo de Bogotá, pero sobre todo la idea de que hay varios grupos alternos o varios grupos que se están al mismo tiempo produciendo imágenes de nuestra sociedad y disputando cómo nuestra sociedad se narra. Pero me parece muy lindo lo que dice Jorge Silva, porque esos grupos, como estaban politizados también por una vía muy organizativa, hacían lo que dices tú, desde el marxismo, le daban preeminencia a unos niveles de la realidad y subestimaban otros. Entonces, finalmente ellos, sobre todo Silva, pero también de alguna manera Carlos Álvarez, y nos dirá Jacobo quién más, en ese ejercicio de construcción de imágenes alcanzaron a capturar cosas, a capturar imágenes que no están tan codificadas en el registro marxista de la lucha popular o de la lucha del pueblo, pero que sí nos interpelan hoy. En ese sentido, quisiera escucharte más sobre cómo ves tú el diálogo entre izquierda y cultura popular ahí, porque yo le decía a Jacobo que esa es una pregunta que tengo, como que siempre que vamos a los años 60 y 70, vamos con las preguntas por
el desarrollo de la izquierda, pero pensamos la izquierda desde la matriz organizativa de qué están haciendo el Partido Comunista y las otras fuerzas políticas, cómo se vivió la Revolución Cubana y cómo se expresa la Revolución China, y eso cómo se va a notar organizativamente e ideológicamente, pero no he encontrado cómo rastrear ahí el papel de la cultura popular, y de esa cultura popular, tú te referías a los espectáculos y los saltimbanquis, cómo esa cultura popular desafía también lo que la izquierda quiere pensar del pueblo colombiano, o lo que la izquierda quiere pensar del momento revolucionario. Entonces esa es una de las, como de las preguntas que tengo. Otra de las cosas, pero estos son como reacciones a lo que dices, otra de las cosas que me interesa y sobre la que quiero escuchar también más a Jacobo ahora, es sobre el papel, sobre la manera como está organizado el documental como tal. La primera parte, grabar el silencio. La segunda parte, tomar el cine por asalto. Y entonces lo que eso recalca del cine como una forma de acción política, y como una forma de acción política en los dos niveles, en el nivel de cómo se junta la gente para producirlo y en el nivel de lo que queremos hacer en el público y donde vamos a encontrar ese público o vamos a encontrar esas audiencias. La tercera, no me acuerdo cuál es. La cuarta, activar la película, que también me parece bien interesante. Y la idea que no sé cómo, qué lugar analítico darle, si es el tema de archivos o cuál, el que podamos ver lo que le pasa a la película, cómo la película resiste, cómo la película guarda la información, cómo la materialidad de la película, digamos, está ahí para ser trabajada. Esas son como algunas de las pistas que tengo, pero le decía a Jacobo que en una de las conversaciones que teníamos, le decía que aunque veo el documental montado como en una clave que parecería clásica, izquierda, Estado, movimientos sociales, represión, resistencia, usos políticos del cine, también siento que algo de cómo se organizan las imágenes disputa ese orden y hace que aparezcan no solo nuevos actores, sino esos resquicios de los que habla Jorge Silva, esa realidad que no está subordinada a la organización. Pero son provocaciones, a ver cómo seguimos en la conversación. Jacobo, no sé si quieras intervenir. No, pues primero no sé si por ahí al principio de su intervención vi que ven unos estudiantes de fondo de la conversa está muy chévere. Es decir, ojalá que esto pueda ser una provocación para seguir reflexionando, conversando, compartiendo, porque la verdad es muy, muy interesante escucharles. Pues a ver, como desde tantos puntos, me gustaría intervenir primero sobre un gesto al cual tú aludías y creo que tiene que ver mucho con esto que dice Ingrid ahora. Y es este momento, ¿no? En el que hacia el final de la película, es un fragmento muy breve, ralentizado, hay una persona que está filmando y resulta filmándose a sí misma contra un espejo que está roto. Eso es Jorge Silva durante el rodaje de Campesinos y es muy loco porque insertado en la película, esa presencia de él no está muy desarrollada, pero al mismo tiempo dice mucho. Y en la película, o sea, la manera en que yo lo trato, y es que también es una manera muy breve, pero es decir, esta historia del cine tiene que ver con estos cineastas como sujetos políticos e históricos, sujetos cinematográficos, como subjetividades activas que no solo están haciendo una crónica o observando, sino que también están padeciendo o están atravesados, digamos, como por el peso fuerte de esa historia que están viviendo. Entonces eso a mí me parece clave y me parece fundamental porque de alguna manera desde ahí también se cuenta la historia, ¿no? No es todo lo que ellos ven y puedan narrar, sino también entenderlos como subjetividades, sujetos, actores que están inmersas en ese momento, que es de aprendizaje, que es de muchas cosas, ¿no? Entonces, pensar esa historia del cine desde ese lugar a mí me parece como muy poderoso. Y justamente creo yo, como efectivamente, ¿no? Como que esta película recoge las primeras obras de muchos de estos cineastas, las obras que se producen hacia finales de los 60, principios de los 70. Ojo, no solo de Carlos Álvarez y Julia Sabogal o el grupo de cine popular colombiano, no solo de Marta Rodríguez y Jorge Silva, está ahí Oiga Bea, ¿no? Del grupo de Cali, de Ospina y Mayolo, no solo también algunas cosas de Diego León Giraldo con el Camilo Torres,
también está por ahí esto que tiene que ver con lo de Barranquilla, de Luis Ernesto Arocha, más otros materiales, ¿no? Como lo de Marquetalia, como lo de el barrio Policarpa, como los roches de los estudiantes en la Universidad Nacional, digamos, como muchas otras cosas. Y creo que efectivamente, o sea, todas están reunidas como por un espíritu de época, efectivamente, pero en los roches y en los materiales y en las secuencias están pasando todo el tiempo otras cosas. Y lo que me parece también muy potente, aludiendo a esta idea que tú decías, ¿no? Cómo podemos escapar o cómo no estar prisioneros o, ¿no? Como sobre este entusiasmo celebratorio de este primer cine, que yo creo que la película sí está muy, más bien mi mirada o mi intención sí está muy inserta ahí. Es que claro, o sea, si todavía no hemos visto una película sobre estas películas y sobre este momento, creo que vale la pena celebrarlo porque vale la pena visibilizarlo y conocerlo. Creo que en adelante también podremos asumir también posturas mucho más críticas y podríamos, digamos, como transitar por otros lugares, por otras fisuras. Pero volviendo a esta cosa como medio celebratoria, en la que uno puede ver, digamos, en las imágenes, más allá de un discurso epocal o de un espíritu de la época o de una lectura de la realidad muy desde una izquierda específica, aparecen un montón de cosas. Y yo sí creo que de alguna manera es celebratorio porque se escapa, o sea, pese a que en el relato de la izquierda colombiana hay mucho de ese continuo de derrotas y de fracasos y de no haber podido llegarse a tomar el poder o qué sé yo, hay todo el tiempo gestos y pequeños indicios de celebraciones pequeñas y menores, ¿no? El mismo hecho de poder haber hecho cine con nada, ¿no? Con nada de recursos, haber politizado un montón de prácticas y haber hoy convertido en memoria cosas que, pues, que eran así como fugaces, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película sí tiene como estos pequeños destellos como de celebración, porque sí creo que de alguna manera lo fue, a pesar de que todos estos cineastas también, eso, eran sujetos atravesados y que padecían, no sé si padecían, atravesados, digamos, por estas coyunturas o por estos momentos, ¿no? O sea, no es gratuito que Carlos Álvarez se tuvo que exiliar, que estuvo en la cárcel, eh, un montón de cosas, ¿no? Y siento que en ese gesto, en ese pequeño momento en donde Jorge Silva voluntaria o involuntariamente se ve sobre un espejo que está roto, está como cristalizado como esa historia de los documentalistas en este momento, ¿no? Entonces, ahí me parece como chévere mencionar eso. No sé. Es que estoy pensando sobre muchos puntos que quedaron sobre el aire que son muy interesantes de Puede ser chévere, comentar. puede ser chévere, Jacobo, que pensemos en eso en eso que preguntas, Carlos, sobre cómo podemos escapar, porque siento que preguntarnos cómo podemos escapar de ese cine, como que nos sigue acelerando. No sé si se trate de escapar o se trate de hacer un nuevo recorrido en esos materiales. Porque siento que escapar me afana. Y en cambio, pensar en volver a verlos con más calma, ver, listo, desde hasta dónde ese materialismo histórico que estaba funcionando como herramienta de investigación de la realidad, pero también como herramienta de orientación política, hasta dónde está de verdad capturando toda la producción de imágenes y hasta dónde el hecho de que tengamos una generación en varias ciudades, en condiciones materiales que ellos personalmente tienen que resolver, creó unas contingencias y unas condiciones de fuga que tal vez no hemos detallado, porque precisamente estamos buscando o tal vez estamos operando con una comprensión de la política más fundacional. Entonces, cuando preguntas cómo podemos escapar, siento que me mandas a esa comprensión más, no teleológica ni necesariamente progresiva, pero sí que me exige como un desarrollo. Y en cambio yo estoy descifrando esa época y diciendo, ojo, pero es que lo que me han contado del Frente Nacional, o sea, la imagen del Estado que yo tengo del Frente Nacional desde el estado de sitio, cómo se transforma, cómo se mueve viendo las imágenes que nos va a mostrar el documental, o cómo tener el Carnaval de Barranquilla y esos despliegues de esos cuerpos convive con las imágenes de Policarpa, ¿sí? Entonces yo me siento ahí, yo no me siento tan preocupada o tal vez es el entusiasmo también que me habita
y me hace celebrar el que tengamos un material tan lindo disponible para la clase y disponible para mí como ciudadana colombiana que tiene solo discursos de esa época y tiene, por ejemplo, un dolor leyendo personas que han investigado sobre esas décadas en Colombia. Por ejemplo, Daniel Pecó dice en una entrevista, cuando está viviendo en Bogotá en los años 60 y 70, que aquí no hay nada, que en Bogotá no hay nada, que esto es una pobreza cultural y una pobreza civilizatoria, que no hay intelectuales, que... Entonces me ofende tanto porque siento que no mira qué es lo que hay, no mira qué tipo de vínculos está construyendo la gente, no mira eso, en qué condiciones están produciendo imágenes, cómo están aprendiendo a desarrollar todo el oficio, aprendiendo a ser toderos. Y lo mismo están haciendo los futbolistas y lo mismo están haciendo los periodistas y lo mismo están haciendo otras personas en otros oficios, ¿sí? Entonces, mi pregunta más que cómo podemos escapar de un cine que pueda resultar militante hoy, dado que sabemos cómo se han caído muchas de nuestras certidumbres sobre el Estado, el progreso, el desarrollo moral, es como esos materiales me hacen transformar la comprensión, las narrativas que tenía centrales de la época, cómo me hacen repensar las relaciones entre partidos, organizaciones y trabajo político, cómo me hacen entender que hay un dinamismo cultural en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, y que ese dinamismo cultural no está atado a unas organizaciones o a unas instituciones estatales, sino que está atado a unos grupos de amigos que desarrollan una sensibilidad, ¿sí? Y que esa sensibilidad es la que les exige aprender de un oficio y poner sus propias finanzas al servicio de ese oficio. Eso es lo que a mí me cautiva, me hace pensar más, por ejemplo, en una discusión tipo Martuchelli del tipo de individuos en el sur, el tipo de cine que se puede hacer en el sur, el tipo de compromisos políticos, pero con qué institucionalidad, ¿sí? Por ahí voy yo, Jacobo, ¿qué dices? Y perdón, y solo retomo una pequeña cosa, una pregunta que hacía Carlos que me parece muy interesante, ¿no? Y es, listo, ¿cómo pensar en las continuidades, digamos, de los cines militantes 40, 50, 60 años después, teniendo en cuenta que esas lecturas de la realidad, que esas categorías, digamos que esas oposiciones, pues ya no son las mismas, ¿no? Efectivamente que nos movemos como en otras coordenadas y Carlos precisamente aludía como esta idea de la revolución, ¿no? Como esta figura que, digamos, no sé, que no existe o qué sé yo. Es muy curioso que esta película se pudo estrenar a finales del 21, principios del 20, y no escapó justamente del código, de este código de lectura del paro nacional. O sea, la mayoría de gente que fue a entrar a esta película venía de esa efervescencia, ¿no? O de ese momento. Y ahí cuando tú hiciste la pregunta, Carlos, como de estas ideas que tal vez se han abandonado, claro, de pronto esta idea de la toma del poder a través de las armas, probablemente sí, pero este gesto o este germen, digamos, de una idea como de revuelta, me parece que sigue tan vivo que impregnó totalmente la lectura de esta película de las generaciones, digamos, de ahora que entraron a verla, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un lugar de continuidad muy interesante, porque si bien no es lo mismo que Marta Rodríguez, Carlos Álvarez y todos, digamos, sus contemporáneos pensaban, hoy automáticamente estamos haciendo esa resignificación, esa relectura como con lo que tenemos a la mano y con la experiencia vivida. Y a mí me parece muy bello pensar que podamos leer esas imágenes, ¿no? Como del Frente Nacional, esas imágenes del momento de las elecciones del 70, cuando la gente sale a la calle, de esas imágenes de los estudiantes después cuando van a hacer el velorio de Camilo Torres o del mismo Policarpa, empezar a leerlas a partir de esto último que vivimos y como que se nos conecta algo, ¿no? Entonces, sí, a mí digamos que curiosamente me pareció un momento increíble como de sintonía para que la película se pudiera insertar y empezar a abrir como un diálogo, a pesar de que la película en sí misma no está hablando sobre lo que está pasando ahorita, ¿no? Un poco reaccionando a lo que dice Juan Jacobo y a lo que tú dices, Ingrid, creo que no se trata tanto de romper, digamos, con ese pasado. Yo lo pienso más quizás en términos. Aló. Sí. Perdón.
yo lo pienso más, digamos, en términos de la idea de tradición, ¿no? Yo creo que en contravía con cierta lectura modernizante el concepto de tradición, no sé, pienso en Max Weber, la tradición es únicamente el pasado, lo que se repite de manera inercial, etcétera. Creo que la tradición siempre es dinámica, la tradición siempre implica pugnas internas, implica discusiones en torno a cuál o cómo interpretar, digamos, una autoridad de base, y eso vale desde las tradiciones religiosas hasta las tradiciones políticas e incluye, por supuesto, el marxismo. Para mí el marxismo, por ejemplo, pues es una tradición ideológico, política, epistemológica que tiene, digamos, una historia larga, digamos, de controversias, y en esa medida no se trata aquí de tanto, digamos, o no se trata en absoluto, digamos, de romper, digamos, con una herencia, romper, digamos, con un pasado que tuvo, digamos, un rol como fundacional, ¿sí? Nos trata también, digamos, de lograr un punto entre la continuidad y la discontinuidad, ¿sí? Entonces creo, digamos, que la política tiene que basarse en últimas, en tradiciones de protesta, ¿sí? En culturas de la protesta, que es un término que usa el sociólogo James Foran, y es en últimas que hay formas de discursos, repertorios de acción que se heredan, que se transmiten, que se discuten. Y creo que eso toca, digamos, continuarlo, y que ninguna acción política puede, en últimas, sin caer en errores, desprenderse de una cultura de la protesta, porque también eso es el acumulado de las luchas, ahí están también sus héroes, sus vocabularios de discursos, sus imágenes, ¿sí? Yo creo que no se puede, digamos, romper con ese pasado, pero creo a la vez, digamos, que no se puede tener tampoco un vínculo directo y una fidelidad acrítica respecto a ese pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el documental, pues aparecen, pues, en algún segmento, creo que es en la parte 2, pues el documental sobre Marquetalia, pues que filmaron estos Río Chiquito, estos dos franceses, junto con Pepe Sánchez y otra gente, y de alguna forma, pues, ese es un documental donde aparece, pues, una visión, pues, idílica de las FARC, ¿sí? Entonces, pues se inicia, digamos, de hecho, pues hoy puse 5 minutos de ese documental en una de mis clases, y pues el inicio es eso, pues como la lucha de una comunidad campesina contra un Estado opresor, y en condiciones de una lucha completamente simétrica, ¿no? Y todo, digamos, inicia, digamos, con música andina y los campesinos recorriendo las montañas en familia, ¿sí? Entonces es la lucha revolucionaria como idilio, ¿sí? Y yo digo, no, pues no podemos leer las FARC ahora sí, ¿sí? Y eso no significa, digamos, que toca entonces deshacerse de plano y de golpe de la validez que en ciertos contextos tiene la lucha armada, ¿sí? Creo que no se trata tampoco de deshacerse tampoco por completo de la idea de que la violencia en ciertos contextos puede ser parte de la acción política, no se trata de eso, pero sí creo, digamos, que no podemos tener una visión ingenua y en últimas ahistórica de qué son los movimientos guerrilleros en Colombia. Si uno no puede hablar, por más de que a mí personalmente, por ejemplo, me causa simpatías el M-19, no podemos hablar del M-19 en el Palacio de Justicia, ¿sí? No podemos hablar de las FARC en sus secuestros, en sus bombas, etcétera. Eso es parte también de tu historia y de la relectura necesaria que tenemos que hacer de esa izquierda para pensar justamente en una izquierda más potente, más reflexiva, más crítica, ¿sí? Entonces, es creo parte, digamos, del trabajo de construir una cultura de la protesta enriquecida, ¿sí? Y no quizás, digamos, de deshacerse del pasado, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en ese material, a mí me impacta mucho hoy las imágenes de Marulanda cuando toma por primera vez la palabra y la dificultad que tiene para sostener, para hablar durante largos minutos. Me impresiona porque me ayuda biográficamente a entender la construcción de ese liderazgo, ¿sí? Entonces voy, por ejemplo, a ese material de Río Chiquito con la prevención que haces, claro, o sea, no a una lucha revolucionaria idealizada o a una manera de comprender las FARC y las sociedades campesinas exenta de conflictos, no, pero sí a ver, por ejemplo, la composición racial de ese campesinado. Si no es por esas imágenes, no la tendría presente, porque en la manera como se ha reconstruido ese camino de las repúblicas independientes y de los bombardeos, no se habla de la connotación racial que tienen esos campesinos. Entonces me impresiona ver las familias completas. Había leído que eran familias completas, sí, había leído que eran familias completas, pero cuando los veo, cuando veo a Marulanda
con las dificultades para sostener el ejercicio de la retórica, como no pasa saliva, como está nervioso hablando por primera vez, digo, pucha, es que se nos olvida lo joven que era ese hombre, se nos olvida la composición racial de ese campesinado, se nos olvida que eran columnas en marcha de verdad, pero se nos olvida por qué. A las ciencias sociales, ese es un campo central en las ciencias sociales colombianas y tenemos varios libros sobre eso, pero las imágenes no las tenemos. Las imágenes que tenemos, la gente común en un día normal, las imágenes que tiene son las de los noticieros de las FARC, no las de esas imágenes de las FARC. Entonces ahí, por supuesto, comprendo bien la precaución para no ser ingenuo, pero hay una lucha también por esas imágenes, porque esas imágenes no las hemos visto. El hecho mismo, Carlos, a mí me impactó mucho cuando leí en Sartre guerrillero en castellano. ¿Sí? Que la palabra guerrillero estuviera en castellano, también me produjo una gran sorpresa, en parte porque me ayuda a desmontar las ideas o los hábitos de pensamiento y de trabajo coloniales, en donde lo que estoy buscando en los actores armados, en nuestras prácticas de violencia política, es ver cómo las descifro desde los marcos teóricos que ellos nos han dado. Y aquí, sin querer ser ingenua, pero tal vez también lo estoy siendo, lo que busco es esas imágenes cómo rompen lo que he creído. No tanto como afianzan discursos, porque puedo desconfiar ya del discurso militante y no sé qué, he estado expuesta a él, pero sí cómo enriquecen lo que yo había creído, cómo lo disputan, cómo me hacen ver unas dimensiones que no había visto. Ver tantos niños ahí, ver esa niña que se tapa para que la cámara no la tome en la hamaca, es como, oiga, de niños tampoco tenía presente esto. O sea, ahora sé la cantidad de niños menores en las FARC, sí, pero veamos esos niños menores en las columnas de marcha también, ¿sí? Entonces como que siento que parte de mi relación con el material de Jacobo, con la manera como ensambló esas imágenes, habla mucho de la sed con la que veo buscando entradas a una historia distinta de la izquierda, de la violencia política, de las formas de resistencia y represión, ¿sí? Buscando cómo conectar más la historia de la izquierda con la historia de la cultura popular, entendiendo en dónde estaba el dinamismo de nuestra sociedad, porque no estoy de acuerdo con Pecó, ni estoy de acuerdo con la gente que solo ve la falta de, imagínate, la expresión de Pecó es que no hay intelectuales, no hay héroes civilizadores en esta sociedad. En esta sociedad estaba Marta Traba y dos más que él cita, de resto no hay nada. Estamos hablando de los mismos años 60 y 70, entonces no me pregunto, ¿dónde está mirando él la política? ¿Dónde está buscando el trabajo intelectual? Porque para mí estos cineastas, con ese inventarse el oficio del cine, están también jugando un oficio como intelectuales, si se quiere. Están ayudándonos a que nos veamos desde otros lugares, a que veamos otros rasgos de nosotros como sociedad. Y ahí es donde encuentro una potencia que siento que las ciencias sociales las ciencias sociales que hablan del Frente Nacional o que hablan de esa segunda parte del siglo XX colombiano no han incorporado en la narrativa de nuestra historia reciente, ¿sí? ¿Cómo que dices? Yo creo que yo suscribo mucho de lo que dices y se me hace pues clave pensar que aquí hay una ampliación, digamos, de la visión del campo cultural, digamos, como usando campo en un sentido muy de Bourdieu, ¿no? Entonces, pues de alguna forma es ver que también había luchas, pugnas por el capital simbólico, digamos, que estaban ahí pues jugándose y que desde cierta visión, digamos, muy oficial de la cultura o de la visión muy académica y universitaria que puede tener, digamos, Pecó, ¿sí? Pues no estaban presentes, ¿no? Pues además, entre otras, cuando dices eso, pues asocio la mirada de Pecó también con su rechazo de la tesis de Molano, y ¿no? Total, Quizás son sí, cosas que están exactamente. conectadas, ¿no? Entonces, sí. Pero simultáneamente creo que igual el documental de Jacobo no se mueve, digamos, sobre un plano como del el valor para las ciencias sociales de la memoria y de la historia y del archivo, sino también tiene un contenido político actual, digamos, y es de Sí. cómo producimos ahora cine, qué es hacer política hoy día, qué es la izquierda en política, qué es la izquierda política hoy día, ¿sí? Creo que eso también es parte también del proyecto, ¿no? Entonces, yo entiendo, digamos, el sentido, digamos, de fuente que le das, digamos, a esas imágenes, pero yo pienso más, digamos, en el rol mitopolítico que tienen esas imágenes, ¿sí? De hecho, por ejemplo,
Sorel, en sus reflexiones sobre el mito, todo el tiempo habla, digamos, de la imagen, ¿no? Porque la imagen es como una sinopsis del mundo que tiene capacidad de movilización, que genera empatía, que tiene movilización, que produce movilización de masas, ¿sí? De hecho, pues todas las ideas muchas ideas de Benjamin sobre la imagen, pues vienen de lo que dice Sorel sobre el mito, ¿sí? Entonces pienso, digamos, en ese plano, en ese plano del poder mítico de las imágenes, y ahí es donde siento que falta un poco más pues de distancia crítica, pragmática, reconozca, digamos, su rol como fuente y como archivo visual y sonoro, pues para un investigador que está trabajando el tema de la historia política colombiana, ¿sí? Creo que de eso hablamos en la última, una proyección en la que estuvimos con Ingrid en la Universidad Nacional, y era, claro, efectivamente, a mí lo que me estaba llamando más que como historiador o investigador era poder como transitar por esa historia de los cineastas o de los documentalistas por estos años, y cómo eso, claro, se va relacionando con una historia más amplia. Yo no creo que esta sea una película sobre la historia de la izquierda, aun cuando efectivamente se entrecruzan, digamos, pequeños líneas que son emblemáticas, digamos, para la izquierda, pero me interesaba más, era como meterme en esa historia de los cines en construcción, porque al final es un poco el oficio al que yo me quiero dedicar, digamos, o al que me dedico. Pero era muy interesante porque como en ese espacio, en esta sala, que claro, asistía gente de economía, de artes, de ciencia política, de historia, y decíamos, claro, o sea, al final poder acceder a un acervo, no esta película, sino un acervo de toda la cinematografía de esta época, abre una posibilidad de lecturas inmensas, ¿no? Sobre la sociedad colombiana, digamos, durante estos años, y se pueden leer desde mil maneras, ojalá claramente siempre tratando de derrumbar, ¿no? Como estas construcciones a veces míticas, ¿no? Como sobre el poder simbólico de algunas de estas imágenes. O sea, por ejemplo, a mí me impresionó en el montaje en general el papel o la fuerza de la ritualidad popular y lo religioso que impregna todo y que tiene una fuerza impresionante. Ahí se pueden contar unas historias muy potentes, ¿no? Y de ahí en adelante. Entonces, creo que suscribo un poco eso, ¿no? Como lo que decía Ingrid sobre, o sea, sobre todo lo que se puede hacer de aquí en adelante, como con estos archivos fílmicos, con estos relatos, ¿no? Y se puede avanzar como en muchas direcciones, y ojalá que sean como provocaciones, ¿no? También como para seguir andando como esos caminos. Sí, hay el tema de la cultura popular, digamos, ya con esto quizás vamos redondeando cosas, y para volver a lo que decía Ingrid, creo que es bien importante también el documental, y creo que abre el tema que más no solo, digamos, pues de esos cineastas, sino en general de la relación de la izquierda con la cultura popular, ¿no? Y pues creo que ese es un tema bien espinoso. Pienso, digamos, en alguien, un teórico sensible, digamos, a la cultura popular, que es Gramsci, ¿sí? Pues con todo el tema del folclore, el sentido común, etcétera. Pero Gramsci, por ejemplo, introduce un concepto que es el del buen sentido, ¿sí? Entonces, el buen sentido es como aquello que hay en el sentido común, que es popular, ¿sí? Que tiene como una dimensión emancipadora, ¿sí? Entonces, digamos, no podemos como de golpe asimilar todo el sentido común, porque pues eso incluye también cosas supremamente reaccionarias, patriarcales, autoritarias, ¿sí? Pero podemos rescatar algunos elementos, digamos, de ello. Y ahí también para mí siempre entra, que pues creo que sigue siendo un tema vigente, la relación de la izquierda con la religión, ¿no? Que es un tema también ahí bien espinoso. De hecho, en el documental mismo y en las imágenes que aparecen, en general la visión de la religión sí aparece vinculada, digamos, al mundo popular, pero es una visión crítica en general, como aparece. Y pues, de hecho, en el inicio del documental, cuando hay como en el montaje una asociación en la cual aparece como una marcha de militares y una caminata de las monjas, y el sonido de alguna forma es como continuo, digamos, como que religión, iglesia y fuerza pública terminan un poco como fusionadas en el mismo plano, ¿sí? Pues en general, tanto en el documental como en esos documentales de época que Jacobo trata, la visión de las religiones
pues es más bien negativa y crítica, y hay detrás, digamos, un discurso secularista, uno podría decir, como trasfondo, y eso, digamos, raya mucho también pues, con la importancia de las religiosidades populares en Colombia de todo tipo, ¿sí? Entonces, eso es un tema ahí bien grueso para abordar, ¿sí? Sí. Bien, pues creo que con esto podemos pues redondear la presentación. Pues gracias Ingrid, gracias Jacobo por el diálogo, pues quedará este registro y bueno, seguramente tendremos pues una continuación de estas discusiones, ojalá con un nuevo trabajo de Juan Jacobo que esté preparando, ¿sí? Yo digo que pues me pareció un trabajo más allá de la discusión estupendo, lo disfruté muchísimo, mis estudiantes también les gustó mucho y bueno, espero que se siga reproduciendo y que se pueda seguir mostrando en las universidades, porque creo que es un espacio en el que así hoy, digamos, no tengamos un público muy amplio, tiene que llegar a las universidades y ojalá, digamos, que haya pues también el trabajo y la gestión para que se divulgue ahí. Creo que es un material que vale la pena ver. Muchas gracias, Jacobo. A Muchas gracias. ustedes por la invitación. Mil gracias. Gracias, Jacobo. Gracias. Un saludo. Bueno, si ustedes quieren...